Hola, buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a revisar la unidad 1, cuyo título es Fundamentos de la comunicación y su relación con la salud. Como saben, mi nombre es Bexy Tuñón, la que les está impartiendo la materia Comunicación en Salud Pública. Nosotros no podemos hablar de salud pública sin tocar el tema tan importante que es la comunicación. Tal vez pensemos que la comunicación es un tema muy conocido y que lo damos inclusive desde primaria, pero para nosotros en salud la comunicación es básica para lograr el éxito. El concepto de comunicación es que es un proceso humano fundamental que está presente durante la vida del hombre, tanto en lo individual como en lo social. Es lo que posibilita la vida de relación. Entonces nosotros a nivel de salud también necesitamos comunicarnos para nosotros darle una buena respuesta en lo que se refiere a tratamiento o tomar las decisiones oportunas, sobre todo en el caso de salud pública. Comunicación en salud se puede definir o ha sido definida como el arte y la técnica para informar, influir y motivar al público sobre temas de salud relevantes desde la perspectiva individual, comunitaria e institucional. Lo que se persigue más que todo, ¿verdad?, es que nosotros, los funcionarios de salud, a través del habla, a través de la comunicación, que es la que más utilizamos, la hablada, ¿verdad?, lleguemos a los pacientes el mensaje para que su salud se vea modificada de forma positiva. En el caso de salud pública, para nosotros es un arte informar sobre si tenemos alguna situación de salud pública, informar oportunamente para que se tomen las medidas que deben tomarse. Ejemplo de ello, si tenemos casos muchos de dengue en un lugar, es muy importante comunicar para que inmediatamente se tomen las medidas de salud pertinentes. Pero dentro de la comunicación vamos a encontrar barreras. ¿Cuáles son las barreras que más vamos a encontrar? Barreras personales y mentales, vamos a encontrar barreras de origen interno, barreras culturales, físicas y ambientales y semánticas. Dentro de las barreras personales y mentales, podemos decir que son las interferencias que provoca el individuo cuando actúa en el rol de receptor, dejándose influir por sus perceptores, ideas preconcebidas, emociones, valores, malos hábitos de escucha. Entonces, muchas veces las personas, la barrera personal la ponen desde el momento en que estamos tratando de comunicar algo, un tema específico de salud, y no nos prestan atención. En la barrera de origen interno se originan cuando el emisor tiene dificultades para transmitir el mensaje con claridad y eficacia. Eso ocurre muchas veces cuando nosotros vamos a dirigirnos a la población y empezamos a hablar un lenguaje técnico que solamente nos comprendemos nosotros acá el personal de salud, pero resulta ser que el público general no me comprende de pronto que es una cistitis, por ejemplo. Entonces, a veces tenemos que modificar, ¿verdad?, nuestro lenguaje para poder llegar ese mensaje que queremos que ellos obtengan. Entonces, hacen referencia a la capacidad que tiene cada individuo también para comunicarse. Entonces, allí nosotros, como personal de salud, influimos mucho. Las barreras culturales que se presentan cuando existen desconocimiento por parte del emisor y el receptor de comportamientos característicos de las diferentes culturas. Esto impide a veces la comprensión correcta de los mensajes, por lo que puede resultar actos groseros o maleducados. Entonces, aquí influye más que todo, como lo dice muy bien, la parte cultural. Dependiendo de la cultura tenemos diferentes pensamientos y entonces nosotros debemos comunicarnos muchas veces, inclusive tomando en cuenta la cultura. Las barreras físicas y ambientales, que son las interferencias que se presentan en el lugar donde la comunicación se produce, por ejemplo, un ruido ambiental, el viento que a veces se introduce en el micrófono en una conversación telefónica y las interferencias en las redes telefónicas. Entonces, esas vendrían a representar más que todo las barreras físicas y ambientales. A veces el ruido no nos deja escuchar. A veces el ruido ni siquiera ya es ese ruido que nosotros acostumbramos, sino que tenemos el teléfono en la mano y no prestamos atención. Y las barreras semánticas que se derivan más que todo de las limitaciones del idioma o signos empleados. También se incluye el desconocimiento de vocabulario, palabras técnicas sobre temas concretos y específicos. Entonces, muchas veces el idioma nos limita a comunicarnos y a veces incurrimos inclusive a comunicarnos por medio de señas porque es la opción que nos queda. Es muy importante hablar de la escucha activa.
La escucha activa, que es la forma de comunicación en la que el receptor demuestra que ha escuchado y entendido lo que el emisor quiere decir. Tiene que haber escucha activa, escucha por medio de empatía, poniéndonos siempre en el lugar del otro, escuchando de manera activa, atenta, escuchar con conocimiento y también escuchar sin juzgar, porque definitivamente tenemos que comprender que cada persona tiene una forma distinta de pensamiento. Nosotros por naturaleza somos seres distintos, únicos, y de pronto la otra persona no tiene el mismo pensamiento que yo. Y en el momento que no tengamos ese igual pensamiento, a veces eso interfiere en la comunicación porque nos ponemos a juzgar. Entonces debemos por eso ser empáticos y escuchar activamente y con conocimiento. Habilidades también en la comunicación está la empatía, que se puede definir como la capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar de la otra, entendiendo sus sentimientos. ¿Qué podemos poner en práctica la empatía? En primer lugar, se pone en práctica lo que es, como dijimos anteriormente, la escucha activa. Para ello, se tendrá que prestar atención al interlocutor, tanto a sus palabras como a su expresión corporal, porque acuérdense que no nada más nos comunicamos verbalmente, sino también por medio de gestos. Se debe asegurar que se ha comprendido el mensaje parafraseando si es necesario, porque a veces como que no nos entendemos el mensaje y uno dice un alto, a ver si comprendí lo que me quiere decir, ¿verdad? Tratar de interpretarlo. Es importante interpretar lo que el interlocutor quiere transmitir con el mensaje. Debe analizar tanto el contenido, como la voz, gestos, expresión corporal y facial. Una vez realizado este análisis, que en la mayoría de las ocasiones se lleva a cabo de forma instintiva, el receptor se debe poner en el lugar del emisor, porque estamos hablando de empatía, ponernos en su lugar para hacer propio los sentimientos de la persona que se está emitiendo el mensaje. En este momento se debe expresar una respuesta para transmitir a la persona que entendemos cómo se siente. Y fíjense que esta situación de empatía se da mucho en nuestras áreas de trabajo, sobre todo en el área de salud, donde nos llega una mamá, sobre todo poniendo un ejemplo, con un niño y nosotros debemos ser empáticos en de pronto la desesperación que ella no se pueda comunicar de los nervios, ¿verdad?, que demuestra. La asertividad, otra habilidad de la comunicación que consiste en que una persona sea capaz de mostrarse firme en sus opiniones sin mostrar agresividad ni pasividad, respetando el punto de vista y derechos de los otros. Pautas para la práctica de la asertividad. Se tiene que expresar de forma simple los intereses y derechos propios. Hay que transmitir las opiniones con un tono de voz firme, claro y amable. Se debe saber decir no. Se tiene derecho a decir no sin sentirse culpable. Se debe tener en cuenta los sentimientos y las opiniones de los otros, ya que son tan importantes como los nuestros. Y eso es algo básico. Se sugiere una discusión. Nunca se debe perder los nervios. Siempre hay que mostrarle educación. Se debe mantener una escucha activa. Es fundamental tener empatía. Nunca se debe imponer mi propia opinión, porque como yo les decía, cada cual es un ser individual, único y tiene diferentes formas de pensar y hay que ser flexible a la hora de escuchar una opinión de una tercera persona, ya es que esta puede ser más interesante que la nuestra o ayudar entonces a complementarla. La comunicación social y salud, en este sentido general, la comunicación para la salud consiste en una aplicación planificada y sistemática de medios de comunicación al logro de comportamientos activos de la comunidad compatible con las aspiraciones expresadas, ya sean políticas, estrategias y planes de salud pública. Vista esta como un proceso social, es un mecanismo de intervención para generar a escala multidinaria influencia social que proporcione conocimiento, forme actitudes y provoque prácticas favorables al cuidado de la salud pública. Salud pública no solamente son enfermedades transmisibles, también son enfermedades crónicas. Todo eso conlleva salud pública. Entonces, que de pronto una persona hipertensa comprende la importancia de su tratamiento y su control, ¿verdad? A través de una buena comunicación, eso se puede lograr. Como ejercicio profesional, la comunicación para la salud es el empleo sistemático de medios de comunicación individual
de grupos masivos y mixtos, así como tradicionales y modernos, como herramienta de apoyo al logro de comportamientos colectivos funcionales, al cumplimiento del objetivo, sobre todo en los programas de salud pública. Luego de haber escuchado todo esto, ¿verdad? Sobre la importancia de la que es salud pública, sobre la importancia de lo que es la comunicación en salud, la asertividad, la empatía, entonces lo dejo a la reflexión, ¿verdad? De cómo ustedes consideran la importancia que debe tener en salud pública una buena comunicación. Gracias.